Bueno, entonces grabar, listo. Ya está grabando la sesión, entonces voy de cierta manera a ir aquí a la guía. Nos propone pues básicamente hacer un video con pruebas y resultados de acceso. Entonces nos dicen que debemos realizar eh, primero pues crear una base de datos. En esa base de datos pues crear estas tablas de usuario y publicaciones en donde dicen que un usuario puede hacer una o varias publicaciones, ¿no es cierto? Son tablas pequeñas, el usuario tiene un ID de usuario, un nombre de tipo de dato varchar longitud 45, un correo de tipo de dato varchar longitud 45 y una contraseña. Y aquí básicamente publicaciones tiene un código de publicación de tipo entero, tiene básicamente la llave foránea. Sabemos que a donde apunta la relación de muchos, es decir, a donde apunta estas paticas de gallina, yo les nombro, pues esa entidad se va a jalar la llave primaria de usuarios que cuando llegue a la tabla publicaciones pues se convierte en llave foránea. Por eso pues la llave foránea la llaman usuario ID. Tiene pues también el atributo de título, tipo de dato varchar de longitud 45 y básicamente el contenido que es un text. Entonces pues dice que eh, debemos crear una base de datos llamada blogs, ¿no es cierto? Entonces básicamente uno puede de cierta manera trabajar desde MySQL Workbench o desde la ventana de comandos de MySQL, es decir, desde aquí, MySQL, ¿sí? Desde esta ventana de comandos, ¿sí? Pero básicamente a mí me gusta más esta interfaz porque es más amigable, ¿no es cierto? Entonces vamos de cierta manera a hacer clic en Local Instance. Él me va a pedir de cierta manera que voy a borrar esto acá, voy a cerrar esto acá, listo, cancelar, démosle, don't save. Listo. Entonces, si vamos, me piden que crear una base de datos llamada blocks, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos a crear una base de datos llamada blocks. Entonces, para crear la base de datos, pues sabemos que vamos a ir aquí a SQL y vamos a crearla por medio de sentencias SQL. Entonces, recuerden que para crear la base de datos llamada ¿qué? Blocks, pues vamos a decir create database blocks, ¿no es cierto? Punto y coma. Entonces, aquí voy a ampliar eso un momentico, la pantalla. Así la pantalla, listo. Entonces, ahí están viendo bien las sentencias. Sí, señor. Ok, entonces creamos la base de datos llamada blocks. Entonces, hacemos clic en el rayito y me dice, bueno, y me dice, ya hay una base de datos llamada blocks. Entonces, pues yo la voy a llamar block 1, ¿sí? La voy a llamar block 1. En la guía pues dice que se debe llamar blocks. Yo como ya tengo una creada que se llama blocks, pues yo la voy a llamar blocks 1, ¿sí? Entonces, nuevamente ejecuto y ya me dice que una fila ha sido afectada, lo que corresponde a que se creó la base de datos llamada blocks 1. Entonces, si vamos aquí y actualizamos, por acá me debe aparecer blocks 1. Aquí está, veanla, ¿sí? Ahí está mi base de datos llamada blocks 1, es esta. Si yo la abro, pues todavía no tiene ninguna tabla, ¿sí? Entonces, la guía dice que cree las sentencias de DDL para el modelo de la imagen, asegurando que borre y edite, es decir, que hay que crear las tablas mediante sentencias SQL. Entonces, fíjense que anteriormente
utilizábamos la ingeniería inversa para que nos generara automáticamente mediante el MySQL Workbench las tablas. Ahorita las vamos a crear aquí manualmente, ¿sí? Porque aunque ya sabemos crearla manejando el MySQL Workbench, también es necesario saber implementar las sentencias de DDL para crear tablas. Entonces, básicamente, eh, para crear las tablas, pues debemos indicar qué base de datos vamos a usar. Entonces, vamos a decir que vamos a usar la base de datos llamada blocks 1. ¿Sí? Entonces, yo lo señalo aquí y le doy siguiente. Y acá ya le indiqué al MySQL Workbench que voy a utilizar la base de datos llamada blocks 1. ¿Para qué? Para crear las tablas. Entonces, voy a empezar a crear las tablas, ¿sí? Entonces, para crear las tablas vamos a utilizar el create table. Voy a decir acá if not exists. ¿Sí? Aquí voy a poner aquí blocks 1 en minúscula. Blocks 1 punto usuarios. Abrimos paréntesis. Entonces, fíjense que acá estoy diciendo voy a crear una tabla llamada, bueno, aquí pues voy a crear una tabla en la base de datos llamada blocks 1. Esa tabla se va a llamar usuarios, ¿no es cierto? Entonces aquí básicamente estoy diciendo voy a crear una tabla. En el caso de que no exista una tabla llamada usuarios creada en blocks 1, la voy a crear, ¿no es cierto? Entonces por eso está esto que dice si no existe, ¿sí? If not exists significa si no existe. Entonces yo creo la tabla siempre y cuando no exista en la base de datos llamada blocks 1 y el nombre de la tabla, ¿sí? Es decir, yo voy a crear la tabla usuarios siempre y cuando no exista esa tabla usuarios en la base de datos llamada blocks 1, ¿sí? Entonces esa es la interpretación. Entonces, si miramos los atributos que nos dice esa tabla, básicamente son 3. Dice el ID del usuario, el nombre, el correo y la contraseña. Entonces vamos de cierta manera aquí. Voy a poner aquí código usuario. Ok, dice ID, yo le voy a llamar así, código usuario, ¿sí? Ustedes lo pueden llamar ID usuario, ¿sí? Int va a ser tipo de dato entero. Tiene que ir not null, ¿no es cierto? Y tiene que decir auto increment. Auto increment, ¿sí? Permítame, a ver si hay estudiantes que están. Listo. Bueno, entonces, código usuario y not nulls, auto increment, coma. Luego acá, nombre usuario, nombre usuario, varchar, 45, not null. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que básicamente estoy creando el campo de la tabla,
que se va a llamar nombre usuario, va a ser de tipo varchar de longitud 45 y debe ser obligatorio. Seguidamente va el correo del usuario. Entonces, correo usuario, varchar 45, not null. Después del correo del usuario, vamos a crear la contraseña del usuario. Acá, contraseña usuario, varchar, varchar 45, not null, coma. Listo. Ahora voy a indicar cuál es la llave primaria. Entonces voy a decir aquí primary, ok. Voy a decir que la llave primaria es el código de usuario. Aquí voy a poner finalmente este engine. Listo. Bueno, blocks 1 se llama blocks 1, ¿sí? Lleva coma, coma, coma. Dice acá, podemos ver si quedó bien creada la tabla o qué error nos sale. Dice, tiene un error en su sintaxis de SQL. Dice que la crear table if no existe. Usuarios. El código usuario es entero, not nulo, incremental. Vamos acá a mirar lo siguiente. Tal vez si lo ponemos, es que eso maneja otro tipo de comillas. Create table if no exists. Espacio. Blocks. Ahí entre blocks 1 y usuarios no es coma. No, es punto. Es punto. Ponemos con coma. Sigue, no, aquí es con punto, sí, porque le estoy diciendo aquí que voy a crear la tabla en la base de datos blocks 1 y la tabla se va a llamar usuarios. Dice aquí básicamente error, es como un error de sintaxis, es que esto maneja otro tipo de comillas. Si yo pongo unas comillas que vienen siendo como de esta manera, no. Bueno, aquí a ver. Si maneja como esas comillas, miremos a ver si es por esas comillas. Blocks 1 punto, como acá, comilla acá, comilla acá. Listo, entonces ahí se quitó el error, entonces es con este tipo de comilla. Miremos a ver si ya nos inserta. Ejecutamos, dice que
Básicamente sigue habiendo ese error, pero entonces acá ya no nos traza. Ah, bueno, código usuario. Primary key, código usuario. Ujú. Ahí estoy definiendo bien la primary key. De pronto, miremos. Primary key, abrimos código usuario. Miremos acá. Código usuario, código usuario. Trabajémoslo con estos, con estas comillas. Pongámosle esta acá, pongamos esta comilla acá. Este tipo de comilla acá. Pongámosle este tipo de comilla. Y aquí también iría acá este tipo de comilla. Entonces probamos a ver nuevamente. Y ahora sí me creó la tabla. Entonces fíjense que esta es como la sintaxis que utiliza el SQL para crear una tabla. Entonces nuevamente haciendo un repaso, voy a crear la tabla siempre y cuando no exista en la base de datos llamada blocks1, que no exista pues esta tabla de usuarios, ¿no es cierto? Entonces le defino a la tabla cada campo, el código de usuario que es de tipo de dato entero y es obligatorio y es autoincrementa. Está el nombre del usuario que es tipo dato varchar de longitud 45 y es obligatorio. Lo mismo el correo de usuario, tipo de dato varchar longitud 45 y es no nulo. Y la contraseña del usuario, que es tipo de dato varchar de longitud 45 no nulo. Y le defino pues la llave primaria, ¿no es cierto? Entonces si yo aquí refresco en la sección de bases de datos, aquí pues ya tengo una tabla que se llama usuarios, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago clic en la tabla usuarios y le hago clic aquí en I, es para ver cómo la información de esa tabla. Entonces, fíjense que esa tabla me dice que básicamente esa tabla usuarios está creada en la base de datos llamada blocks1. Aquí pues están las columnas, ¿no es cierto? El código de usuario, el nombre de usuario, el correo y la contraseña con sus respectivos tipos de datos y longitudes, ¿no es cierto? Fíjense que también está el índice, es que la llave primaria, que en este caso es código usuario, ¿no es cierto? Esta no tiene llave foránea y listo. Entonces aquí ya voy a cerrar esta ventanita, estas pestañas. Cierro, cierro, cierro y listo. Ya tengo mi tabla, ¿no es cierto? Ahora voy a crear la segunda tabla, es decir, voy a crear la Esas tabla comillas, publicaciones, ¿sí? esas comillas de dónde, cómo aplicó las comillas, profe. O Ah, ok, sea, listo. ¿Cómo saqué esas comillas? Eso yo lo saco, espera acá. Tan, tan. Ah, listo. Hay una tecla que está al lado de la barra espaciadora que se llama ALGR, ¿sí? Entonces, ¿eh? oprimen ALGR, ¿no es cierto? Y arriba, estoy hablando de un teclado de portátil, ¿sí? Y hay una tecla que es el de Enter, ¿no es cierto? Arriba de esa tecla hay la tecla que tiene pues para hacer la llave y tiene esa comilla que necesitamos. Entonces con la tecla Alt sostenida y hago clic en esta otra tecla, entonces ahí me salen, ¿sí? Ah, ya, correcto. Eh, Eh, otra cosita que iba a decir era con relación al ejercicio anterior. Pues yo tuve unos problemas, fue con el Visual Studio Code. Entonces, de pronto, si queda un tiempito, por favor, para que, como
que nos repase esa conexión, como el paso a paso de esa conexión, porque la verdad pues no me dejó correr el archivo como tal. El del Mongo. Ujú. Sí, señor, sí, señor. O sea, Listo. me dio conexión y, y el Visual Studio me dice conectado, conectado, pero no sé en qué parte es, pues estoy omitiendo un paso o algo, pero yo le doy la sentencia ahí y no me aparece como el triangulito ese para correr el archivo. Sí, listo. Ahorita nos comparte pantalla y miramos a ver qué error puede estar cometiendo en el proceso. Listo, profe. Listo. Bueno, entonces voy a copiar esta tabla o voy a trabajar sobre ella, ¿no es cierto? Entonces la otra tabla se llama publicaciones. Publicaciones, ¿no es cierto? Esa tabla publicaciones tiene ID de la publicación, que sería aquí el código de la publicación. Seguidamente tiene la llave foránea, que sería básicamente, vamos a ponerla aquí. Esa llave foránea vamos a llamarlo usuario código. Usuario código y va a ser de tipo dato varchar. Por ser llave foránea debe ser entera. Y va a ser not null. Listo. Seguidamente, ¿qué dato tiene esa tabla? El título. Entonces vamos a ponerle acá título publicación. Marchar 45. Listo. Y luego tiene un contenido de tipo text. Vamos a poner aquí contenido, publicación. Eso va a ser de tipo, pongámosle una longitud de 100. Va a ser not null. Le señalo la llave primaria de esa tabla publicaciones, que viene siendo el código de la publicación, ¿cierto? Y ya, seguidamente, después de ello, procedemos a definir algunos aspectos de la llave foránea. Que va a ser lo siguiente. Entonces, yo sé qué publicaciones tiene la llave foránea, ¿no es cierto? Entonces, después de la llave primaria, yo voy a hacer aquí, voy a decir index, nuevamente comilla. Entonces va a decir que está la FK, la llave foránea, ¿no es cierto? Llega a la tabla publicaciones y que proviene de la tabla usuarios. Usuarios. Ujú. Espacio. Voy a decir de cierta manera lo siguiente. Aquí le paso entre comillas
básicamente la llave foránea, que es usuario código. Pongo el as que sea visible. Pum. Bueno, entonces tenía pues en cuenta index. Aquí esto va a ser coma. Acá coma, visible. Básicamente vamos a establecer la restricción de la llave foránea al constraint. Y vamos a decir básicamente esto. Este es como nuestro nombre de la llave foránea. FK publicaciones, usuarios. Y por último, digo aquí, foreign key. Foreign key. Otra vez las comillas. Y la llave foránea, pues sabemos que es el usuario código. Va a referenciar. Va a referenciar a la base de datos llamada blogs 1. Punto. Y seguidamente el nombre de la tabla donde proviene esa llave foránea que es de usuarios. Espacio, abrimos paréntesis. Y nuevamente comillas. Y básicamente va a ir aquí código usuario. Entonces, básicamente estamos referenciando diciendo que esa llave foránea pues está en la base de datos blogs 1 y viene de la tabla usuarios. Y específicamente pues esa llave foránea hace referencia a la llave primaria de la tabla usuarios como tal. Listo, entonces seguidamente vamos a ponerle aquí el on delete o action y el on update no action. Acá cerramos y finalmente ponemos este engine of depth. Entonces fíjense que pues de cierta manera definimos la llave primaria de nuestra tabla, definimos la llave foránea, ¿no es cierto? De nuestra tabla le decimos que esa llave foránea referencia o viene o proviene de la tabla usuarios y se llama código usuario. Y esto es pues por si se quiere hacer eliminaciones o actualizaciones en la tabla, ¿cierto? Entonces vamos a mirar si de pronto hay algún detalle que nos está faltando porque nos está mostrando error en la línea 8. Entonces vamos a mirar acá en el primary key. Esta sentencia index es para que nos deje ingresar la llave foránea. Sí, exacto. Sí. Código publicación. Sí, el primary key. Creo que acá no estoy mal. Debe haber un espacio. Código publicación. Ah, bueno, acá. Aquí esto sobra. Listo.
Entonces, básicamente, como pues la llave foránea es una llave primaria que está en la tabla origen, ¿no es cierto? Es necesario poner el índice porque pues en sí eso es un índice, ¿no es cierto? Entonces, si ejecutamos aquí, nos dice que la fila se ejecutó bien. Entonces, si refrescamos la sección de esquemas, fíjense que ya está la tabla de usuarios y la tabla publicaciones, ¿no es cierto? Listo. Entonces, seguidamente nos dice que creemos un usuario admin DB, ¿no es cierto? Que para que el usuario pues pueda hacer el insert, la actualización y consulta, ¿sí? Entonces, para crear un usuario en la base de datos, yo voy a borrar esto ya. Pues básicamente hay una sentencia SQL que nos permite crear los usuarios, en el cual pues es la siguiente. Entonces, está el create, dice user, ¿no es cierto? Dice que el usuario se debe llamar admin. Entonces vamos a crear aquí el admin db, se debe llamar el usuario. Admin db, ¿no es cierto? Seguidamente de la arroba, luego comillas simples. Y de cierta manera, vamos a, aquí, como es de localhost, pues vamos a crear un usuario de nuestro localhost, ¿no es cierto? Que puede ser nuestra dirección IP, ¿sí? Por lo general aquí dice localhost, ¿no es cierto? Pero por ahí podemos consultar nuestra IP, aquí en el símbolo del sistema. Abrimos el símbolo del sistema y podemos, mediante el símbolo del sistema, consultar la IP. Entonces aquí se nos abrió, podemos escribir aquí ipconfig, y aquí nos da la dirección IPv4 de nuestra máquina local, que es la 192.168. Podemos ponerle aquí 192.168.184.81, ¿sí? Entonces ustedes le ponen la dirección IPv4 de su computador, ¿no es cierto? Entonces, podemos ponerle acá identified, identificado por identified, y vamos a ponerle aquí by, identificado por una contraseña, ¿sí? Ponerle 1234.com. Entonces esa es la forma de crear un usuario en la base de datos, en Blocks 1, en una base de datos específica. Entonces si yo aquí corro esto y le doy aquí run, me dice que básicamente, bueno, que ya existe, dice pues crear usuario fallido, dice identify 1234. Resulta que en esta base de datos ya figura un usuario llamado admin.db, entonces yo le voy a llamar 1, ¿sí? A ustedes no les debe aparecer ese error, ¿sí? Entonces si yo creo aquí el usuario y lo doy correr, ya me dice que se creó el usuario. Fíjense que acá ya se creó el usuario admin.db. Entonces yo cómo hago para ver ese usuario admin.db1. Hay dos formas. Puedo ir aquí en administración y ver los usuarios aquí en esa sección, y fíjense que aquí me aparece admin db1, que fue la base de datos que yo creé. O la otra forma es haciendo la consulta SQL para que me permita consultar los usuarios que hay creados en una base de datos, porque una base de datos puede tener varios usuarios. Entonces simplemente yo puedo aquí escribir
select user from mysql.user punto y coma. Listo. Entonces le doy acá consultar y fíjense que él me lista los usuarios que hay en la base de datos blocks 1. En este caso figura el usuario que creamos, blocks, admin B1, ¿no es cierto? Con esta línea de código. Listo. Entonces, vamos a ir aquí. Ya creamos la base de datos, ya creamos las sentencias, dice cree un usuario admin ya, en el cual pues pueda insertar en las tablas. Dice que básicamente, permítame acá un momentico. Volvamos al punto. Listo. Entonces creamos la base de datos, creemos la sentencia SQL para crear las tablas, creamos un usuario admin DB, ya consultamos los usuarios vinculados a la base de datos, luego dice que asignémosle básicamente al usuario creado todos los privilegios. Entonces, para asignarle todos los privilegios al usuario, quiere decir que pues va a tener privilegios de insertar, de consultar, de actualizar, de eliminar, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos a asignarle todos esos privilegios. Entonces, para asignarles los privilegios, básicamente vamos a ingresar la siguiente sentencia que corresponde a lo siguiente. Entonces, vamos a asignarle todos los privilegios al usuario admin db1. Entonces vamos a asignar, vamos a decir grant, halt, todos los privilegios, ¿no es cierto? Sobre la base de datos blocks 1, ¿no es cierto? Entonces, punto, asterisco, espacio, para el usuario llamado admin db1 arroba 192.168.184.81, que es la IP de mi computador local, ¿no es cierto? Y punto y coma. Entonces esa es la forma de asignarle privilegios a un usuario. ¿Para qué se le asignan privilegios a un usuario? Porque yo quiero añadir un usuario en mi base de datos que tenga derecho a insertar y a consultar. O quiero ingresar a otro usuario en mi base de datos que tenga derecho a eliminar y actualizar, ¿no es cierto? Entonces para eso se le asignan los privilegios. Digamos que este usuario es el usuario administrador y por eso le asignamos todos los privilegios, ¿no es cierto? Porque no todos los usuarios se les debe configurar para que tengan los privilegios, porque solo es el administrador de la base de datos quien puede contener todos los privilegios, ¿no es cierto? Porque él es el que administra las bases de datos. Listo. Entonces vamos aquí a correr y nos dice que ya se le asignó los privilegios al usuario llamado admin db1, ¿no es cierto? Entonces vamos acá. Listo, luego dice consulte los privilegios del usuario de admin db. Entonces vamos a consultar los privilegios que tiene ese usuario que creamos llamado admin db1, ¿no es cierto?
Entonces, para visualizarlo, vamos a decir aquí show grants. Entonces, mostrar los privilegios para el usuario llamado admin db1 y le damos el localhost, que es la dirección de nuestro equipo. Y le damos aquí punto y coma. Listo, entonces vamos a mirar lo siguiente. Vamos aquí a mostrar y fíjense que aquí me muestra los privilegios que tiene su usuario. Fíjense que acá tiene todos los privilegios, ¿no es cierto? Él nos muestra en una tablita, nos lista los privilegios que tiene su usuario, ¿no es cierto? Luego nos dice, consulte los privilegios del usuario y luego nos dice, elimine el usuario admin db, es decir, que eliminemos el usuario que creamos. Entonces, básicamente, si vamos aquí, entonces vamos de cierta manera a hacer el siguiente paso que nos piden, eliminar el usuario. Para eliminar un usuario, ¿sí? Y tengan en cuenta que todos los privilegios al usuario, ¿no es cierto? Entonces fíjense que aquí en estos momentos el usuario admin db1 tiene todos los privilegios, pero yo también puedo quitárselos. ¿Cómo se los quito? Se los quito así. Voy a revocar todos los privilegios en asterisco punto asterisco, ¿cierto? From va el usuario que se llama admin db1 arroba y finalmente ponemos el localhost, es decir, la dirección IP de nuestro equipo. Punto y coma. Bueno, entonces dice revocar todos los privilegios on el usuario, espacio from, espacio admin de la arroba. Pero acá hay algo que nos está mostrando error. Pongámosle este a ver qué pasa si es así. No. Revocar todos los privilegios on from arroba 193.171. Bueno, ahí yo lo veo bien. Vamos a ejecutar esta línea de comandos. Iremos a ver si nos la deja ejecutar como por este medio. O
por el MySQL, abramos la ventana de comandos del MySQL Workbench. Él nos pide pues la contraseña que es root. Pongamos esto acá así a ver si nos deja. Dice que, ok, dice que la fila fue afectada, entonces es como unas sentencias de SQL que se debe ejecutar por la ventana de comandos de MySQL. Entonces vamos aquí a mirar los privilegios, vamos a consultar nuevamente los privilegios de su usuario a ver si ya le quité todos los privilegios. Entonces yo lo selecciono, la sentencia SQL que consulta los privilegios del usuario admin de B1 y efectivamente fíjense que ya no tiene todos los privilegios que le había asignado inicialmente, anteriormente, ¿no es cierto? Ahora dice que eliminar ese usuario, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo elimino ese usuario? Pues básicamente, para eliminar el usuario, pues utilizo el drop user. Vamos con el usuario que llama admin db1 arroba y le doy el localhost, que es la dirección IP de mi equipo. Entonces, si yo ejecuto esto y le doy aquí Enter, me dice que el usuario fue eliminado. Entonces, yo como me doy cuenta que fue eliminado, hay dos maneras. Voy aquí en Administración, voy aquí a Usuario y Privilegios, y pues si yo refresco acá, pues todavía no se ha eliminado porque sigue admin db1, ¿no es cierto? Miremos acá. Vamos a consultar los usuarios de la base de datos. Y fíjense que acá ya no aparece, ¿sí ven? Acá ya no aparece admin db1. ¿Por qué? Porque se eliminó pues de cierta manera el usuario que habíamos eliminado. ¿Listo? Entonces fíjense que pues en eso consiste la actividad. Fíjense que la actividad pues les pide hacer un video. Ustedes pueden hacer un video o pueden de cierta manera hacer un documento con los siguientes aspectos. Entonces, si los que se quieren ir por el video lo pueden hacer, pero también pueden de cierta manera acá realizar lo siguiente. Van a hacer un documento que tenga la portada, que tenga introducción, que tenga objetivo general y objetivos específicos, ¿sí? Van a desarrollar cada uno de los puntos de, del video, ¿sí? De los puntos esto tiene aquí cuántos pantallazos, tiene 7. Cada uno de los 7 puntos describiendo, bueno, 7 puntos con descripción textual y pantallazos, ¿no? Toman pantallazos, ¿sí? Pantallazos eh, para hacer pantallazos tanto, bueno, acá, tanto de las sentencias SQL y resultados una vez he realizado eso, finalizan con referencias bibliográficas. ¿Listo? Listo, entonces esa es la actividad, ¿no es cierto? Yo ahorita les indico en dónde van a subir esa actividad. Entonces, ¿hay alguna duda, inquietud hasta el momento?
Bueno, entonces pues voy acá a detener el video.